Padre Ignacio Patat, ¿cómo va? Buen mediodía. Hola, hola, buenos días. Muchas gracias por el llamado. ¿Cómo va, padre? Ahí lo estamos viendo. Tanto Bien, muy tiempo, bien. ¿eh? ¿Ustedes bien? Bien, bien, acá estamos con Horacio Moglia. Bueno, queriendo saber una reflexión, ¿no? En esta Semana Santa, volviendo un poco, digamos, a lo que era en la prepandemia, ¿no? La Semana Santa de prepandemia se vivía de una manera, en pandemia la vivimos de otra, y ahora estamos retomando a ese ritmo, ¿no? Bueno, creo que esa es un poco la alegría y el desafío de este 2022, ¿no? Poder eh, encontrarnos o reencontrarnos nuevamente con esa disposición y esa manera de celebrar muy propio a lo que era la, el 2019, la prepandemia. Claro, Entonces, de alguna manera, el desafío, a ver, manteniendo ciertos cuidados personales, claro. ciertos, eh, digamos, mantener Protocolos, sí, algunos sí, claro. criterios Ujú. para este tiempo, creo que es necesario, me parece, Víctor y Horacio, eh, volver a reencontrarnos de una manera mucho más natural, volver a reencontrarnos de una manera mucho más suelta, sin tanto protocolo, Claro. para poder celebrar la Semana Santa. Creo que nosotros que somos necesariamente seres en relación, nos hace falta eso, volver a la naturalidad del encuentro. Ujú. Usted Horacio. sabe, padre, buen día, Buen gracias día. por atendernos, Bien. que, bueno, mi abuela decía, ¿no? Pobre, me voy a poner encima a todos los No, psicólogos y todo el mundo, pero dice, antes no existían los psicólogos, ¿eh? Estaba el cura, que atendía todas claro. las atenciones y los males que nos aquejaban. Me imagino que, y sin entrar en los hechos particulares de las confesiones, porque obviamente van con ustedes a la tumba, pero en términos generales entiendo que deben haber recepcionado y tratado de dar contención espiritual a varios dolores, traumas, que no solamente no se podían brindar en una iglesia o en una misa, sino así también a la función social que realmente brindan a cada ser humano. A ver, yo te diría algo muy simple. Creo que ninguno de las personas que atravesamos la pandemia, ni ustedes ni yo tampoco, somos los mismos. Sí, Y eso ya nos define. A todos, de algún modo, la pandemia nos atravesó eh, por algún lado y nos dejó alguna huella. Y esa marca y esa huella nos va a acompañar a nuestras generaciones y al mundo de estos tiempos. Porque yo charlaba con alguien ayer, así muy informalmente, y le decía, ¿no? Vamos a volver al 2019, como en la manera de celebrar, como empezamos la conversación con ustedes, pero no siendo necesariamente los mismos. claro. Eh, a nadie le va a quedar, le ha sido indiferente tantos meses de encierro. A nadie le ha sido indiferente tantos meses sin generar un, una demostración de afecto, un Ujú, abrazo, ujú, un beso, un compartir un mate, ujú. un sentarnos a compartir. Digo, si alguno cree o piensa que ninguno quedó afectado, que no hemos sido afectados, me parece que no es conocer Claro, la naturaleza de las personas. claro. Y una Semana Santa que, bueno, en realidad todas las religiones se están conmemorando, porque también Sí, la sí, religión judía, la bien. árabe, Ujú. ¿no? En esta oportunidad se aglutinan todas las religiones con conmemoraciones de gran significancia. Pero digo, en medio de una guerra que tiene en vilo a todo el mundo, lo veíamos al Papa tuitear, ¿no es cierto? Hablando de blasfemia, hablando de, bueno, también nos pegó un palito a los medios de comunicación diciendo de que nos gusta inmiscuirnos o trabajar este tipo de noticias en lo más putrefacto, vamos a decirlo, del ser humano, cómo trabajamos el tema de la información de esta guerra. Digo, con un dolor enorme y en vilo de lo que puede llegar a ser, y Dios no quiera, una tercera guerra mundial. Es una Semana Santa que no salimos de una pandemia para meternos en Claro. un dolor de cabeza geopolítico mundial. A ver, Horacio y Víctor,
Yo respondería a la pregunta y no busco escaparme por la tangente. Cualquier cosa ustedes me traen si me escapo. Dale. Claro, sí, sí, sí. Ya En nos esto, conoce, ¿no? Ignacio, venga para acá, sí. Ajá, con dos cosas respondería yo, A ver. ¿no? A la cuestión. Primero, que lo que nos sucede en el mundo, y la guerra es la muestra clara de esto, es que nosotros nos creemos, los seres humanos, el centro del mundo. Ujú. Y hemos reducido a la persona de Jesús, a Dios, a lo religioso y a lo adentro del templo, ni siquiera lo que sucede en la calle. Entonces, vivimos en una contemporaneidad en donde la presencia de Dios ha sido callada, ¿no? Y es muy curioso eso, porque tenemos un discurso de que es necesaria una pluralidad de voces, y hemos cerrado la voz de Dios al ámbito cultural, del culto. Hemos sacado signos religiosos, no digo Paraná, no digo Entre Ríos, no digo Argentina, yo estoy hablando de la humanidad. Ujú. Hemos sacado los signos religiosos de la vista, hemos pasado a decir que la justicia solo la imparten los hombres, no la imparte Dios, entonces no hay signo religioso en ámbito de justicia, y así hemos ido lenta, pero no pausadamente, sino con un paso firme, callando la voz de Dios. Cuando el hombre calla a Dios, dice, gritarán las piedras, ¿no? Entonces, de alguna manera, en vez de ser Dios el centro del mundo y aquel que marca los tiempos y que les dice a ustedes y a mí el tiempo de la vida, nos hemos puesto nosotros en el centro. Y cuando el hombre se pone en el centro, sea para las decisiones o para idolatrarse, comienza a ver estas cosas. Claro. Y lo segundo que yo diría es cuál es el mensaje de esta Semana Santa. La necesidad de la paz, pero no de una paz entendida poéticamente, sino de una paz que se vive desde lo particular, como es la vida en el hogar, como es entendernos nosotros. Ustedes cuando me llamaron hoy, entonces esperá que yo estoy haciendo otra cosa, ya voy, ahí te atiendo. Bueno, desde lo mínimo hasta lo macro, Claro. entenderse los países, entenderse las políticas exteriores. Entonces digo, para responder a la pregunta, vivimos una Semana Santa con el dolor de una guerra, Claro. pero no podemos mirar solo la guerra de Rusia y Ucrania si también no miramos La nuestra nuestra. gente que junta basura Claro. en los contenedores de nuestras calles. Sí, y esto matizado también por la grieta que vivimos, por ejemplo, en la Argentina, ¿no? Obviamente no vamos a entrar en temas No, políticos, no. pero sí se observa una sociedad que está bastante más crispada que hace algunos años, padre. Yo no digo, no me interesa quién gobierne. A Sí, ver, puede está gobernar un claro, está partido, muy puede claro. gobernar el otro. Ujú. Eh, Ese punto lo dejamos para otro momento de la conversación. Sí. Yo lo que digo es, necesito, y nuestro país necesita que quienes nos gobiernen nos ayuden a crecer. Ujú. Nosotros como iglesia siempre vamos a ayudar y hemos sido artífices de mesas de diálogo en su momento como iglesia en Argentina. Ujú. Nosotros como iglesia hoy rezamos por nuestros gobernantes y rezamos para que ellos sean para nosotros ciudadanos un faro para decir, bueno, vamos por acá, vamos por allá, hagamos esto, hagamos aquello. Pero como diría el Martín Fierro, si nos peleamos adentro, nos Ujú. van a devorar los de afuera. Claro. Entonces digo, si nos peleamos, si se pelean quienes nos tienen que guiar, ¿qué va a quedar para las ovejas que tenemos que ir detrás, ¿no? Claro, totalmente. Hablando de las ¿A quién vamos a ovejas, seguir? Ujú. sí, Eh, y con ese gran mensaje que es importante, es cierto, nosotros estamos cada vez más crispados y somos el egocéntrico, el ego propio del mundo, como Sí, si sí. fuéramos la única especie, incendiamos todo, reventamos el planeta, pensamos que somos eternos o que nacimos antes que la Tierra incluso, ¿no? Que la vida misma. Pero pregunto, este avance, ¿no es cierto?, de belicosidad, etcétera, etcétera. Usted decía las ovejas, esto sin pausa, ha avanzado el tema de la violencia.
Hay una especie de falla también en aquellos obispos, aquellos pastores, en aquella parte del mundo, del planeta. Muchos, la verdad, hay que decirlo, y a mí como católico también a veces me duele. Acá recuerdo que en 1982, en la antesala de una guerra, Juan Pablo II vino y trató personalmente de frenar una inminente contienda, ¿no? O permanentemente actuando de esa manera. No se vio al actual Papa gestionar también la paz de manera personal, o por lo menos no sé si habrá enviado a sus primeras líneas para tratar de hablar de esto. Digo, ¿en algo estamos fallando todos o me parece a mí? Pregunto, a ver, para ver si entendí. ¿Hablamos de Ucrania o hablamos de Argentina? No, hablemos de allá. De Argentina somos un país bendito, la verdad, porque con todo Bien. lo que nos pasa, los únicos problemas somos nosotros, queda claro. Sí. No tenemos guerra, tenemos No, todo servido, o sea que casualmente es yo mental lo nuestro. sí, leía en estos días, primero, el Papa, a ver, la diplomacia vaticana, que es casi la decana de la diplomacia en el mundo, ha hecho sus pasos, ¿no? Entonces, ha enviado a distintas personas, envió al secretario de Estado, al cardenal Parolin, y ha puesto al servicio, ¿no? Se ha comunicado con el presidente de Ucrania, ha intentado comunicarse el Santo Padre con el presidente de Rusia. Todo esto, a ver, Víctor y Horacio, tengamos en cuenta que hablamos de lo que sabemos Sí, claro. y de lo Sí. que nos cuentan, Sí, claro, ya claro. sea la prensa del Santo Padre Está como la claro. prensa del mundo. Hay muchas cosas que van por debajo y que no se saben. Sí, leía antes de ayer casualmente que la intencionalidad de Francisco de viajar a Ucrania, pero para eso se tienen que dar ciertas cosas. Claro. Para que el Santo Padre viaje al mundo, a un país del mundo, cualquiera sea, tiene que recibir primero la invitación de las autoridades nacionales. No viaja a un lugar por motus propio, Claro. sino que viaja de Claro. alguna manera si es invitado, Claro. ¿no? Entonces eso es lo primero. Lo segundo que hay que tener como en cuenta es que para llegar a ese lugar necesita también prever que los resultados que se vayan a lograr estén acorde a la búsqueda. Entonces, si va a viajar para empeorar la Mejor que situación, no viaje. O sea, el mejor nivel que de no. predisposición Bien. de cada uno de los que solicitan su intervención, vamos Claro. a decirlo de esta manera. Claro, pero acá como hay dos países en pugna, hay una situación que involucra a dos países, son dos realidades las que hay que mirar. Sea, si yo viajo a Ucrania y eso me enfrenta aún más todavía con Rusia, Claro. el viaje va a tener un efecto contrario. Claro. Si yo recibo la invitación de Rusia y viajo a Rusia, eso lo va a enfrentar al Santo Padre con el pueblo ucraniano. Entonces, es ahí en donde es el momento donde hoy la diplomacia vaticana está evaluando la voluntad del Papa, porque el Papa quiere viajar, pero las consecuencias que el viaje puede traer. Claro. Está muy bien. Sí ha pedido, perdón, y termino con esto, Sí. sí ha pedido, y lo hizo el Domingo de Ramos, un cese de Semana Santa. Les pidió a ambos países que cesara la guerra al menos en esta semana. No habría dado resultado, ¿no? No Lamentablemente. habría dado resultados. La última, padre, yo sí. lo dejo ya con Víctor y agradezco enormemente su gentileza en esta Semana Santa. Un mensaje, número uno. Es que era lo que le iba a pedir y fundamentalmente, bueno, remarcar que en todas las parroquias, Sí. iglesias se están realizando, digamos, la misa de Sí. Semana Santa, la actividad de mañana, el Vía Crucis, padre, que también Sí. es importante, ¿no? Y felices Pascuas tengo que decir el domingo, ¿no? Evacuo esta duda, que Sí, es felices sí. Pascuas de Sería lo ideal. resurrección. Ah, perfecto. Sí, no decir como Navidad antes, hay que esperar al 25. Hay que esperar hasta el domingo. Ah, O hasta- Felices en Pascuas de esperemos, pero Yo igual ya- los podemos saludar. yo ya lo hice. Los yo ya me chocolates, anticipé. esas cosas, cómalos sin Ah, problemas. bueno, está. Tal cual, ya transpiran los chocolates. Bueno, no, a ver, dos cosas. Primero esto, ¿no? Primero una cuestión práctica, decir que la iglesia reabre sus puertas, nunca las tuvo cerradas, pero las reabre Ujú. para vivir la Semana Santa con la normalidad propia y con la necesidad de volver a encontrarnos. Ujú. Alguien me preguntaba ayer
en otra nota sobre los protocolos. El único protocolo es personal. Cada uno hace sus cuidados personales. La iglesia no va a exigir el barbijo, la iglesia no pide el distanciamiento, sí pide que cada uno se cuide, ¿no? Entonces, eso es lo importante. Bien. Pero yendo al mensaje puntual de esta Semana Santa, lo primero es esto, que es un poco lo que veníamos hablando, Víctor y Horacio, poder lograr una paz, ¿no? Y reconocer la centralidad de Dios en nuestra vida, ¿no? Es decir, somos seres espirituales por naturaleza, ¿no? Hemos sido creados así. Y Dios ha marcado la vida incluso de aquel que dice no creer en nada. Incluso en ese Dios permanece, como diría un filósofo de la antigüedad, como una semilla, como un germen ahí presente y que crecerá en el momento adecuado y con el tiempo que cada uno lo permite. Entonces digo, reconocer a Dios, que si hay algo que nos iguala es la fe, nos hace a todos iguales, ante un mismo Dios que nos ama a todos por iguales y muere por cada uno. Entonces digo, reconocer a Dios presente. El domingo cuando nos digamos felices Pascua, mañana cuando nos tomemos el feriado, hoy muchos han tomado el asueto, no es para vacacionar solamente. Puedo vacacionar, puedo irme de viaje, pero todavía el Estado nos permite tomarnos estos días para acercarnos a Dios. Entonces, si yo mañana me levanto más tarde, si yo mañana un turista llegó a Paraná o alguien de Paraná se fue a, no sé, a otra parte de la Argentina, que sea también para buscar a Dios. Entonces, como esto, reconocer a Dios presente. Lo segundo, reconocer a Dios, pero para ayudar al hermano. Nunca la fe es personal, nunca es individual, nunca queda encerrada. Me tiene que doler la necesidad del otro y yo tengo que salir al encuentro del otro. Si yo la fe la hago personal y la encierro en cuatro paredes, bueno, hay algo de la fe que no entendí y que es la fe está para darse, como Dios se da. En Navidad cuando nace, en Pascua muriendo por cada uno. La iglesia pone actividades, y con esto termino, la marcha juvenil mañana, a las 20 horas desde Catedral, el viaje en kilómetro 5,5. Pero seguramente, capaz que ustedes, no sé, o los que nos están escuchando van a salir durante el día a recorrer 7 iglesias. Van a encontrar en la puerta de cada templo parroquial un afiche color naranja y negro con un QR. Agarro el celular, escaneo ese QR y voy a tener la catequesis para cada templo parroquial. Voy a tener 7 monumentos para poder recorrer. Entonces, con el QR escaneado por el celular, yo voy a poder tener la catequesis mañana para la tradicional 7 iglesias. Perfecto, padre. Le mando un abrazo grande y como siempre, junto a Víctor, agradecemos la gentileza de que la vez que lo llamamos usted está y como siempre, agenda abierta, cuando las noticias son las buenas y las malas, ¿no? Sí, claro. Siempre. Así que, para eso estamos. Muchísimas gracias. Gracias, padre. Gracias, y felicidades para usted y buena Semana Santa. Muchas gracias. Buena Semana Santa. Ahí está. Ahí está. Buena Semana Santa, padre. Gracias. El padre Ignacio Patat.